Buenas noches nuevamente a todos los participantes y a aquellas personas que recién se hayan incorporado a la sesión. Como se mencionó, vamos a hacer la continuidad de la discusión que se hizo el día de ayer con respecto a insuficiencia respiratoria, pero vamos a enfocarlo más con respecto a la terapia de oxigenoterapia complementaria o suplementaria. Para tal sentido, me gustaría, por favor, que vayamos a poder entender que la insuficiencia respiratoria como un feedback va a ser un deterioro, una alteración, una deficiencia en su función primordial, la cual es llevar del aire ambiental, el oxígeno propiamente en la región alveolar y hacer el intercambio gaseoso. Lo otro es también eliminar o sacar los gases de desecho, tales como el dióxido de carbono, la cual a través de la enzima anhidrasa carbónica va a convertirlo en bicarbonato y hidrogenio cuando esté diluido frente al torrente sanguíneo. Estos son metabolismos de degradación por parte de la célula frente a un escenario oxidativo. Hay que tener en cuenta también que para realizarse esta función se debe tener en cuenta que la concentración de oxígeno no va a ser lo mismo a nivel que esté cerca a la costa, en la sierra o en niveles más superiores frente a niveles sobre el nivel del mar. Lo otro también es el proceso de ventilación que está íntimamente relacionado con la función de la caja torácica y también con la funcionabilidad del parénquima pulmonar. Hay que tener en cuenta que el control de la ventilación va a estar determinado por quimiorreceptores, tanto centrales y periféricos. Ya hemos mencionado en la parte de anatomía y en la clase del día de ayer cuáles son estos receptores. La difusión de los gases o de los elementos químicos frente a los que estamos hablando, del oxígeno y el dióxido de carbono, va a tener íntima dependencia de cómo va a estar la membrana celular, la membrana capilar de los vasos. Si hay alguna alteración en estos, también va a haber una dificultad en el intercambio gaseoso. Lo que viene a ser la perfusión, la irrigación, el transporte de la sangre al momento de captar el oxígeno y de determinar la llegada a los lugares que se requieran. Y la función en paralelo, tanto de la ventilación y la perfusión, en sí son lo que más genera algún proceso de deterioro frente a la funcionabilidad ventilatoria. Ahora, hay que tener en cuenta que todo lo que estamos hablando involucra propiamente al sistema respiratorio, pero también depende del sistema cardiovascular, tales como lo de la perfusión o el transporte de la sangre mediante los canales que vienen a ser las arterias o las vénulas. Hay que tener en cuenta, como se mencionó, todo trabaja conforme a una concentración o una gradiente. En la parte alveolar es ricamente oxigenado. Para tal sentido, tenemos una presión alveolar de oxígeno de aproximadamente 100 milímetros de mercurio frente a los 40 milímetros de mercurio en la parte arteriolar venosa, perdón, arteriolar pulmonar, en la cual va a requerir hacer el intercambio y siempre va a ser a favor la que está más concentrado hacia el lugar que está menos concentrado. Y en el caso del dióxido de carbono, que va a estar frente a un escenario de 46 milímetros de mercurio en la parte de la arteriola pulmonar, y en la parte alveolar va a ser de 40, realizándose también el mismo intercambio a favor, teniendo como etapa final o posterior al intercambio gaseoso una presión arteriolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión arteriolar de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio en el segmento de las vénulas o la vena pulmonar. Hay que tener en cuenta también que el proceso de difusión, como se mencionó y como se puede visualizar en este PPT, va a depender no solamente de la contigüidad que tenga la sección alveolar y la parte capilar de las venas o las arterias, sino que también va a depender de la membrana basal, de la pared capilar. Si alguno de estos se ve deteriorado o alterado, va a poder generar un efecto ya sea perjudicial o reducir la difusión de los gases. Ahora, también esto va a estar determinado por una ley, que es la ley de Fitch, en la cual va a determinar el área entre el grosor por la diferencia de las presiones, por la constante de difusión de los gases, los cuales van a estar determinados por la solubilidad entre la raíz cuadrada del peso molecular de la sustancia que va a discurrir entre las membranas
capilares o la membrana alveolar y la membrana capilar. Hay que tener en cuenta también que el proceso de ventilación va a estar íntimamente relacionado con la cercanía de que pueda tener el proceso de intercambio. Para tal sentido, todo alveolo tiene que ser perfundido de cierta manera eficaz, porque si no está perfundido vamos a tener un espacio muerto, ya sea anatómico o fisiológico, dependiendo de cuáles sean las alteraciones que veamos. Entonces, como estuvimos hablando, el espacio muerto va a ser aquel en la cual puede llegar, está totalmente irrigado, pero por algún tipo de disminución a la luz, ya sea en el árbol bronquial o un objeto extraño, esto no va a permitir que continúe el proceso de ventilación y que llegue el aire del ambiente exterior, específicamente rico en oxígeno, y pueda producirse el intercambio. Lo otro puede ser que en vez de que no hubiera el pasaje del aire, sino un deterioro con respecto a la perfusión, ahí sería un espacio muerto fisiológico, porque no puede permitirse el intercambio. La insuficiencia respiratoria se puede clasificar en una crónica, en una aguda, y también una insuficiencia aguda sobre crónica. Por ejemplo, aquellas personas que tengan una condición de EPOC ya diagnosticado se puede exacerbar o reagudizar por procesos infecciosos y entrar en un proceso de una insuficiencia aguda por un proceso de reactivación o reexacerbación del EPOC. Las definiciones propiamente de la insuficiencia respiratoria es la ausencia del intercambio gaseoso y se va a caracterizar por una presión arteriolar de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y con una presión arteriolar de dióxido de carbono mayor a 45 o 50 milímetros de mercurio. Esto siempre y cuando estén respirando el aire ambiental. Y si fuese por producto de alteraciones del aire ambiental, del flujo ambiental, el flujo inspiratorio de oxígeno, van a producirse trastornos asociados tales como la alcalosis metabólica, específicamente a nivel del mar. Hay que tener en cuenta que, como mencionamos el día de ayer, existe una clasificación que va a ser IRA tipo 1, IRA tipo 2, que va a ser la que más nos va a interesar a nosotros. La IRA tipo 1 es la hipoxémica y la IRA tipo 2 se caracteriza por la hipercapnia. Con respecto a la IRA tipo 1, es parcial a la oxigenación y la incapacidad del sistema respiratorio para mantener una oxigenación adecuada con una presión arterial de dióxido de carbono normal o disminuido. En cambio, la IRA hipoxémica hipercápnica de tipo 2 o global va a ser categorizado por un aumento de la concentración del dióxido de carbono a nivel de la presión arteriolar. Existen otros tales como el 3 y el 4. La 3 está relacionada a las perioperatorias, las 4 están relacionadas a un proceso de shock. Específicamente también hay que hablar con respecto al proceso de shock, las que se hacen referencia a los pacientes que están intubados y en un proceso ventilatorio frente a una resucitación por shock. Y el objetivo es estabilizar el intercambio gaseoso y descargar el trabajo de los músculos respiratorios, reduciendo así el consumo de oxígeno. Con respecto a los mecanismos fisiopatológicos, es la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Esto va a ser más por un aspecto ambiental y la disminución de la presión arterial venosa mixta del oxígeno. Lo otro son las alteraciones en la difusión y como hemos mencionado, esto va a tener íntima dependencia de cómo está la membrana del alveolo, cómo está la pared capilar de la vénula o la arteriola o vénula que vaya a realizar el intercambio gaseoso. Las alteraciones ventilo-perfusión, y esto va a estar más en íntima relación con respecto a las zonas de Wentz. No sé si se acuerdan que el pulmón tenía ciertos segmentos, tanto por citar un ejemplo, en la parte apical estaba ricamente ventilado, pero no había una buena perfusión, cosa distinta que se va en la base, pobremente ventilado con gran cantidad de perfusión. Y en la zona 2 o media es donde se brinda una ventilación eficiente frente al escenario de la perfusión para poder realizarse el intercambio gaseoso. Existen también los shunt o los cortocircuitos, los cuales vamos a observar que pueden ser los intrapulmonares, en los cuales la relación ventilación-perfusión va a ser igual a 0, el shunt anatómico de derecha a izquierda, y este es específicamente al que habíamos mencionado, que existe anatómicamente bypass que no llegan específicamente esta sangre desoxigenada a la región pulmonar para poder hacer su oxigenación, sino que de frente va y se comunica a la aurícula izquierda, reduciendo en sí la concentración de oxígeno que se iba a poder
encontrar en una primera instancia proveniente de los pulmones. Hay que tener en cuenta también que la fisiopatología es la hipoventilación alveolar. Esto es una disminución de los impulsos ventilatorios, específicamente alteración a nivel de los centros respiratorios quimioreceptores centrales y periféricos, siendo más inhibidos los centrales a través del centro apnéusico. A su vez, también los trastornos neuromusculares, como vimos, el Guillain-Barré, como otros, como la parálisis espástica, pueden deteriorar el proceso respiratorio. Hay que recordarse que el proceso inspiratorio que involucra el proceso respiratorio es la contracción del músculo diafragmático. Si existiera alguna dificultad en poderse contraer este músculo, no se podría hacer un proceso de inspiración de forma voluntaria, requeriría algún tipo de maniobra o mecanismo que maneje presiones positivas para poder introducir el aire ambiental hacia la región pulmonar y poder brindar una concentración y de la pared torácica. Esto también tiene que ver mucho, ya que no solamente es la movilidad de los pulmones, están de manera independiente. Hay que recordarse que el pulmón está recubierto por la pleura, la cual tiene dos capas, la pleura parietal y la pleura visceral. Estas van a estar trabajando de forma contigua y van a tener una presión de adhesión negativa. Conforme el tórax aumenta en tamaño, jala el pulmón y permite las variaciones de los diámetros anteroposteriores y transversos, permitiendo así que el aire que vaya a ingresar a estos segmentos pueda permitir un mayor volumen de oxígeno, un mayor intercambio gaseoso. Alteraciones en las vías respiratorias también involucran un deterioro en la ventilación, ya que el flujo va a ser disminuido, turbulento y no va a brindarse las características mínimas necesarias para el intercambio gaseoso. El aumento del espacio muerto alveolar está severamente relacionado con la relación de la función ventilo-perfusión, la cual no va a permitir un adecuado intercambio gaseoso, disminuyendo así las concentraciones de oxígeno que se requieren en el organismo. Un aumento en la producción del dióxido de carbono, específicamente con respecto al IRA tipo 2, específicamente a las que están caracterizadas por hipercapnia. Ahora, hay que saber cuáles son los que se caracterizan por un proceso de hipoxemia y cuáles son los de hipercapnia. Los de hipoxemia van a caracterizarse por taquicardia, taquipnia, ansiedad, sudoración profusa, confusión, cianosis, hiper o hipotensión, bradicardia y crisis convulsiva y estos van a generar a nivel de estado sensorio un proceso de somnolencia, letargia, temblores, cefalea. Específicamente la cefalea está relacionada porque como hay un aumento del dióxido de carbono y este fácilmente se llega a disolver, disolver no, separarse por su enzima la anidrasa carbónica y convertirse en bicarbonato y hidrogeniones. Estos hidrogeniones generan el proceso de cefalea, la asterixis o el flapping que se va a ver. El papiledema también se va a observar por un aumento de la concentración de hidrogeniones, es decir, un cuadro más de acidosis. Y en caso que sean muy exacerbadas estas alteraciones por hipercapnia, el cuadro de coma. Signos. Se utilizan las musculaturas accesorias para la ventilación. Vamos a ver el tiraje supraclavicular, el supraesternal y los intercostales. Ya sabemos qué músculos intervienen en ellos. El aleteo nasal y la hipertonía del músculo esternocleidomastoideo cuando éste aumente el trabajo respiratorio. Y estos van a ser fácilmente agotables si persiste el proceso respiratorio, acelerado es el término adecuado. El movimiento ventilatorio anormal es la respiración paradójica. ¿Se acuerdan que en la parte anatómica habíamos mencionado que el patrón respiratorio era caja torácica y moviliza un poco el abdominal? En ese sentido ya no sigue este patrón, sino que puede o moverse discordantemente tanto tórax y abdomen, o prioritariamente el abdomen y casi nada el tórax. Y esto no va a ser una adecuada extracción del aire del medio ambiente para poder oxigenar adecuadamente las porciones alveolares. Disculpen. Y esto se debe específicamente a una fatiga del músculo diafragmático o una disrupción en su actividad diafragmática.
Los criterios de diagnóstico propiamente de un análisis de gases arteriales van a ser una presión arterial de oxígeno menor a 60 mililitros de mercurio, respirando aire ambiental. Y si fuera con algún tipo de oxígeno terapia, vamos a encontrar que es menor a 65 milímetros de mercurio. El dosaje de la presión arterial de dióxido de carbono va a ser de 45 a 50 valores menores a ellos. Y en caso de que estemos en un paciente con EPOC, la presión arterial de oxígeno va a ser menor a 50 y la presión arteriolar del dióxido de carbono va a ser de 5 milímetros de mercurio por encima de los valores basales del enfermo. Ahora hay que tener en cuenta que hay que saber cuáles son los valores basales, ya que un cuadro de EPOC se caracteriza por retener dióxido de carbono. Entonces siempre va a depender de cómo es su historia clínica y su antecedente de seguimiento, de control. Con respecto a las etiologías se van a dividir en las patologías alveolares bilaterales. En esto vamos a tener etiologías a determinar, ¿cómo caracterizar? Hemodinámicos, en los cuales van a haber alteraciones de valvulopatías, disfunción ventricular izquierda, sobrecarga de volumen. Y las que se van a ver cargadas por aumento de la permeabilidad capilar va a ser el síndrome de distrés respiratorio agudo, la neumonía, el embolismo graso, la inhalación de humo. Los mecanismos no aclarados van a ser el edema pulmonar neurogénico, el embolismo pulmonar y la miscelánea va a ser el síndrome hemorrágico pulmonar, la fibrosis pulmonar, la neumonitis, que es un proceso irritativo o ya sea por una sustancia química o por un proceso de irradiación. Eso también está muy relacionado con pacientes que están recibiendo tratamiento oncológico por radioterapia, es la palabra. Lo que otro también es la neumonía eosinofílica aguda, caracterizado propiamente por un proceso de parasitosis. Tenemos a las carilumbricoides, por citar un ejemplo. El otro es las patologías alveolares agudas unilaterales. Estas son propiamente procesos neumónicos, contusión pulmonar, atelectasia, infartos pulmonares. Las enfermedades de las vías aéreas, primero van a ser las superiores, en las cuales vamos a encontrar parálisis de cuerdas vocales, edema de glotis, epiglotitis, tumores, y en las inferiores las bronquiolitis, el EPOC, el asma, la fibrosis quística. Con respecto a las alteraciones del sistema nervioso central que involucran los sistemas respiratorios centrales, van a ser procesos, enfermedades cardiovasculares a nivel del sistema nervioso central, ya sean hemorragias, sean procesos isquémicos o procesos también que involucren algún resangrado de un proceso neoplásico. Los otros también son los procesos de sobredosis de drogas, específicamente los ansiolíticos o los hipnóticos, que suprimen el proceso respiratorio. Las enfermedades neuromusculares, tales como las enfermedades degenerativas, como Guillain-Barré, Myasthenia gravis, van a tener su alteración a nivel de los procesos neuromusculares. La esclerosis múltiple, lo que es el ELA, los traumas medulares, ya sean parciales o completos, también van a tener sus trastornos para poder realizar el movimiento muscular para poder hacer el proceso respiratorio. Ahora, los que se involucran eh, con factores no virulentos, sino por toxinas, específicamente como el tétano o el botulismo, se van a encontrar en estos lugares ya que alteran la placa neuromuscular. Estas toxinas al afectar y accionar su mecanismo de acción. Los relajantes musculares, tales como los que se utilizan en procesos operatorios, también van a tener un deterioro en su función muscular o neuromuscular. Las alteraciones electrolíticas, las alteraciones de la estructura torácica, traumatismos torácicos, neumotoras, drenaje pleural, la cifosis o la obesidad mórbida también van a deteriorar la función propiamente de la caja torácica, no permitiendo una adecuada respiración y por ende no llega a ser un adecuado intercambio gaseoso. Con respecto a los tratamientos, las medidas generales es mantener permeable la vía aérea, la rehidratación, tratamiento sintomático de la fiebre, evitar medicación que deprime el sistema nervioso. Las medidas específicas es la oxigenación, y para tal sentido debemos saber que existe una terapia de alto y de bajo flujo. Los tratamientos posturales, específicamente poner al paciente en una posición de semisentado, específicamente de 30 a 45 grados, para permitir que la caja torácica esté ampliada y permita que todos los diámetros antero, posterior y transversos
puedan tener una mayor eficacia de extraer el aire ambiental y oxigenar adecuadamente las porciones ventilatorias. Lo otro también es la ventilación mecánica invasiva, siempre y cuando no permita una adecuada ventilación propia, los músculos estén fatigados o sabemos que ya hay cierto patrón de insuficiencia respiratoria tipo 2 o tipo 3 que requieran ventilación debido a la exacerbación del cuadro. Tratamientos etiológicos, tales como el drenaje pleural, lo que son los broncodilatadores, los corticoides, las antibioticoterapias, los diuréticos, los sinotrópicos, los coagulantes y los antituberculosos. Hablemos propiamente a los que nos lleva la discusión del día de hoy con respecto a la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones superiores a las que se puedan encontrar a un frío ambiental. Y esto es con la intención de tratar y prevenir síntomas o las manifestaciones de cuadros de hipoxemia tisular o hipoxemia cuantificable, ya sea por un pulsoxímetro o un análisis de gases arteriales. El sistema de administración va a ser, como se mencionó anteriormente, o de bajo o de alto flujo. Específicamente las de bajo flujo van a estar las cánulas nasales convencionales, las máscaras faciales simples, las máscaras con reservorio, con o sin reinhalación. Esto también va a depender bastante de la patología que se va a tratar o queremos manejar. El sistema de alto flujo va a estar específicamente las mascarillas faciales tipo Venturi y las cánulas nasales de alto flujo. Estos han tomado mayor relevancia en nuestro medio frente al escenario de la pandemia de COVID-19, en las cuales las unidades de cuidados intensivos agotaron su disponibilidad con respecto al manejo de ventiladores mecánicos. Hablemos con respecto a la relación de flujo ambiental y el flujo que va a administrar cada uno de los medios terapéuticos que se van a utilizar. Comencemos con respecto a los de bajo flujo. La cánula nasal o binasal, vamos a encontrar que vamos a poder brindar un tratamiento de oxígeno suplementario de 1 a 6 litros y esto van a brindar, de 1 litro va a brindar 24% de oxígeno, 2 litros 28, de 3 32, de 4 36, de 5 litros 40%, de 6 litros 44. Esto no quiere decir que si nosotros aumentamos más cantidad de litros, porque siempre se acopla a un mismo dispositivo de, por el cual va a salir el oxígeno, no significa que va a ir aumentando más. Ya llega al tope de 6 y no va a administrar más oxígeno por más que lo cuantifiquemos a más volumen. Las máscaras de oxígeno vamos a ser aquellos que van a brindar una cantidad de oxígeno de 5 a 6 litros y estos van a brindar 40% de oxígeno. De 6 a 7 litros va a brindar 50% de oxígeno y de 7 a 8 va a brindar 60% de oxígeno. Las máscaras con reservorio, estas van a brindar de 10 a 15 litros y su porcentaje de administrar oxígeno va a ser de 60 a 80. Y eso siempre y cuando sean con reinhalación. Y si es sin reinhalación va a aumentar a 80% y el flujo al cual podemos brindarle oxígeno es de 10 a 15 litros por minuto. Con respecto a los que manejan alto flujo, está la máscara de Venturi, las cuales van a brindar de 25 a 60% y el flujo de oxígeno que vamos a poder medir o proporcionar es de 3 litros a 15 litros. En esto no existe tanto problemática, ya que en la máscara de Venturi viene grabado en el dorso de la propia dispositivo cuánto de frío le va a usted administrar y a qué volumen de flujo de oxígeno debería darle. Con respecto a los oxigenoterapias, las cánulas binasales, vamos a tener, como mencionamos, las de bajo y las de alto flujo. La característica es no proporcionar la totalidad de las demandas de gases inspirados al paciente. Perdón. Y por parte del volumen inspirado debe ser tomado del medio ambiente. Se produce una dilución del oxígeno ambiental y la fracción inspiratoria de oxígeno, no conocida y es inestable dependiendo del patrón respiratorio. Hay que tener en cuenta que cuando estamos administrando flujo bajo, depende de que por decirlo así, que la persona jale el oxígeno, porque si esta persona no pudiese jalar, obtener el oxígeno del medio al cual nosotros le estamos suministrando, ya necesitaríamos uno de mayor flujo de repente o manejarlo con presiones positivas.
La cánula nasal de alto flujo proporciona la totalidad de las demandas de gases inspirados del paciente, por lo que se produce una menor dilución de oxígeno con el aire ambiental. La fracción inspiratoria de oxígeno permanece estable e independiente del patrón respiratorio. Es decir, que por más que la persona se esté fatigando, se esté cansando a nivel del patrón muscular o patrón respiratorio, la administración de oxígeno va a mantenerse constante según lo que nosotros cuantifiquemos como flujo de oxígeno entrante. Con respecto a lo que vamos a ver, la cánula nasal, el de flujo y caudal, vamos a encontrar que el flujo ambiental de oxígeno, la cánula nasal va a presentar de 0,25 a 0,4, este es el porcentaje que estuvimos hablando. Con respecto a la mascarilla facial, a 15 litros por minuto va a presentar suministrar una cantidad de oxígeno de casi 100%. Y la cánula nasal de alto flujo, a la cual les vamos a dar un flujo de 15 o 50 litros por minuto, su porcentaje de oxígeno que se le va a suministrar es de 100%. La humidificación va a ir siempre de forma escalonada. La cánula nasal va a necesitar poco o casi nada de humidificación. La mascarilla facial va a requerir una humidificación parcial y la cánula nasal de alto flujo sí va a requerir una humidificación mayor y con concentraciones de temperatura de aproximadamente 37 grados centígrados. Con respecto a la oxigenoterapia en pacientes adultos con cánula nasal de alto flujo, vamos a hacer, es aquel que ha sido estudiado más extensamente en los pacientes pediátricos y neonatales. Sin embargo, es una técnica terapéutica relativamente nueva. Y yo recargo bastante esto porque ha sido usado con mayor tolerancia, con mayor eficacia en los pacientes con COVID-19 estadios severos y que hayan podido tolerar adecuadamente estos procesos de oxigenoterapia. Ahora, estos sistemas proporcionan oxígeno humidificado y calentado a través de la cánula nasal corta y que proporciona tasas mucho mayores y predictibles del flujo de oxígeno. Las cánulas nasales de mascarillas tradicionales. Estos dispositivos pueden proporcionar la velocidad de flujo de gas al menos de 60 litros por minuto, con un frío ambiental que puede ir de 21% al 100% a una humedad relativa del 100%. Entonces, estas terapias son muy fáciles de poder cuantificar y estar seguro qué cantidad de oxígeno se le va a suministrar y también que es mucho más fácil poder tratar al paciente. Esto es como conocimientos generales para ustedes. Ahora, la configuración básica de la cánula nasal de alto flujo va a ser un humidificador, el sistema de aire o de oxígeno que va a ser la entrada y el otro va a ser la vía que va a cuantificar o el interfaz que va a tener con el paciente. Como podemos observar, tenemos la máquina, el humidificador, el tubo corrugado que va a ir unido al punto que va a suministrar el oxígeno, el tubo corrugado que va a ir por todo el segmento cerca a la cama del paciente y que va a poder ponerse a través de una cánula binasal. Ahora, ¿qué medidores, qué mezcladores existen en el medio? Existen varios. Tenemos el Max Mercury Flow de generación, perdón. El Emax Flow. Estos son más novedosos que se van a ver en un aspecto más del ámbito hospitalario privado. A nivel nacional no se cuenta con mucho de ello. Usualmente contamos solamente con este tipo de patrón, el Fisher Packet Optimum Flow, en la cual es más tradicional, no se necesita hacer tanto tipo de maniobras y tampoco es muy técnico frente a los otros. Frente a los que son más avanzados, vamos a encontrar que van a tener procesos de vaporización, modificadores, y los que se pueden poder manipular fácilmente. Específicamente, estos van a ser utilizados en unidades de pediatría o neonatología, donde patrones respiratorios muy deficientes por un síndrome respiratorio agudo del neonato, ya sea por un proceso de meconio o que sus pulmones sean muy prematuros, van a ser usados. Existen otros mecanismos que pueden ser más de ambiente domiciliario, como si fueran unas compresoras. Ahora, los efectos fisiológicos frente al funcionamiento de la cánula de alto flujo, el lavado del espacio muerto faríngeo, la reducción de la resistencia nasofaringea, la presión positiva al final de la inspiración, y este es el efecto que se brindaba por el CPAP, que era
El CPAP también se da a nivel de pediatría, neonatología, en la cual se le da como un casco a los bebitos para generar una mayor presión de presión positiva para poder ingresar el aire a la región pulmonar y poder permitir el intercambio gaseoso. La humidificación, mayor confort y mejor tolerancia, ya que no necesita un estado de sedación. El mejor control de la fracción inspiratoria de oxígeno y un mejor aclaramiento mucociliar, ya que no involucra ningún tipo de daño o noxa a nivel del árbol bronquial. Con respecto al lavado del espacio muerto faríngeo, en condiciones normales el espacio nasofaríngeo se supone que es el 30% del volumen corriente inspirado. Está compuesto por gases de la expiración, de la exhalación, anterior al llenar el espacio nasofaríngeo con gases limpios. El orificio que estamos hablando, el espacio muerto faríngeo, contribuye a reducir el espacio muerto y por tanto disminuir el volumen tidal a la frecuencia respiratoria al alcanzar un determinado volumen minuto, disminuyendo el trabajo respiratorio, mejorando las condiciones respiratorias, mejorando la oxigenación. Por ende, este proceso no solo influye en el lavado del dióxido de carbono, ya que también si fuera un escenario de una persona que llegue a retener dióxido de carbono va a perjudicarlo. Puede ser utilizado en estas personas tales como en el EPO. Ahora, la fórmula que va a determinarse va a ser el volumen, perdón, el volumen del espacio muerto va a ser espacio muerto anatómico fisiológico por la frecuencia respiratoria. Con respecto al volumen nasofaríngeo, tiene una distintividad que contribuye a la resistencia de las vías faringias, o las vías aéreas, perdón, ya que hay que acordarse que desde el inicio de la cavidad de las coanas, propiamente de la región de la nariz o de la cavidad oral, va a ir disminuyendo el lumen o la luz del árbol respiratorio, y esto va a generar mayor turbulencia, mayor resistencia para el pasaje del aire. En la CPAP reduce la resistencia de la resistencia supraglótica hasta un 60% para realizar una estabilidad con respecto al mecanismo de las vías respiratorias y permitir un adecuado pasaje del flujo aéreo. Debido a ello, el CNFA proporciona suficiente flujo como para igualar o exceder el flujo inspiratorio del paciente. Lo más probable es que disminuya la resistencia inspiratoria frente al pasaje a nivel del área nasofaringea. En cambio, la resistencia se traduce en una disminución del trabajo de resistencia en cada proceso respiratorio, mejorando el proceso respiratorio, la dificultad respiratoria va a disminuir y el patrón respiratorio se puede estandarizar o estratificar en un patrón más tolerable para el paciente. Ahora, con respecto a la presión positiva al final de la inspiración, vamos a tener que los estudios han demostrado que la administración continua de alto flujo de gases a través de la cánula nasal podría asociarse a un incremento de la presión en la vía aérea. Y esto permite que haya una mayor distensión pulmonar y permite también que el reclutamiento alveolar sea mayor. Es decir, aquellas porciones alveolares que estaban colapsadas o que la luz del bronquio terminal estaba disminuida, permitan adecuar un adecuado lumen o luz del bronquio que el alveolo se distiende y permite la oxigenación, ventilación y el intercambio gaseoso adecuado. Con respecto al calentamiento y la humidificación adecuada, es mejorar la compliance y la elastancia pulmonar en comparación de los gases secos y fríos. Los receptores de la mucosa nasal responden a gases fríos y secos, provocando una respuesta de broncoconstricción protectora, ya sea en personas normales o asmáticas. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando se suministra un aire calentado y humidificado, que es la función que tiene la región de la nariz, va a generar un efecto beneficioso independiente de las concentraciones de oxígeno, y esto va a generar el movimiento ciliar y el aclaramiento de las secreciones. Reduce el trabajo metabólico necesario para calentar y humidificar el aire, ya que recuerden que todo esto siempre iba a ser abarcado por la región de la nariz, específicamente por los cornetes y por la mucosa que está ricamente irrigado para poder hacer estas funciones. La evidencia clínica para la cánula nasal de alto flujo se puede dar este tratamiento en pacientes que tengan insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, apoyo respiratorio en periodos post-extubación, retirada y empleada de forma alterada en la ventilación mecánica, procedimientos invasivos como broncoescopía y otros, en los cuidados paliativos, en la insuficiencia cardíaca aguda,
específicamente que está relacionada con la insuficiencia respiratoria aguda también, enfermedades de las vías respiratorias crónicas, específicamente en las que son de fibrosis y EPOC. Con respecto al manejo, vamos a tener el manejo de la insuficiencia respiratoria tipo 1. Los estudios de Roca en el 2010 demuestran que tiene una mayor respuesta, pero sabemos de que como están frentes a un escenario hospitalario, una terapia de oxigenación adicional, suplementaria, están expuestos a tratamiento, a medicamentos y etiologías que eh, puedan ayudarse para colonizar la vía respiratoria y generar neumonías. Y ese es el caso que se pudo encontrar en el estudio de Roca, en la cual se encontraron que la neumonía fue la causa de la insuficiencia respiratoria en el 65% de los pacientes. El 95% de los pacientes estaban en una unidad de cuidados intensivos. Los resultados que se tuvieron es que 30 minutos después de cada uno de los pacientes que hayan requerido oxigenación ha tenido cierta mejoría o confort. Con respecto a los estudios realizados en el 2011 por parte de Parker, se encuentra que el grupo con uso de ventilación mecánica, con uso de requerimiento de cánula de alto flujo, van a diferir con una respuesta significativa a nivel de los estudios, en los cuales se encontraron que el 12% de los grupos fracasaron en el tratamiento frente a los que utilizaron la ventilación mecánica y el 5% que iniciaron una terapia de oxigenación por cánula nasal de alto flujo. Con respecto a los estudios realizados en el 2011 por Strickland, se encontró que la neumonía fue la causa de la insuficiencia respiratoria en el 39% de los pacientes. 9 pacientes requirieron ventilación mecánica y una frecuencia respiratoria elevada. La persistencia de la persistencia de acrocianosis a nivel de problemas a nivel del problemas tóraco-abdominales y también con respecto a la presión arterial del oxígeno. La relación de la PAFI se vieron que fueron disminuyendo con el uso de cánulas nasales de alto flujo, ya que no requirieron llegar al estadio de manejo ventilatorio. Con respecto a este mismo estudio, ya un año posterior, se encontró que la neumonía fue la causa más importante, llegando a ser el 50% de los casos. Todos los parámetros respiratorios mejoraron después de una hora de cánula nasal de alto flujo. 6 pacientes necesitaron ventilación mecánica, dando una tasa de fracaso de alrededor del 30%, tasas similares con lo que es el proceso de ventilación no invasiva. Con respecto a los estudios desde el 2012 de Kutelny, se encuentra que la sequedad aumentó rápidamente después de cambiar a oxigenoterapia estándar y disminuyendo después de cambiar a una cánula de alto flujo. Esto se detalla también en lo que hemos visto que este proceso de oxigenoterapia brinda mayor confort con respecto a lo que es la humidificación y el calentamiento de los aires fríos. Ahora, hay que tener en cuenta que también en el 2012 Lenglet menciona que la neumonía sigue siendo un patrón muy importante con respecto a la insuficiencia respiratoria, llegando a ser un 53% de los sujetos, y aquellos que han presentado una oxigenoterapia por cánula nasal de alto flujo, se continuó que ingresaron 9 a unidad de cuidados intensivos y 7 fueron destacados con éxito después de un tratamiento de 13.5 horas y solo requiriendo 2 una ventilación invasiva. Y bueno, detallan que uno murió. Con respecto a los estudios realizados en el 2014 por un grupo de Estados Unidos, se determina que la insuficiencia respiratoria aguda de tipo hipóxica, que reunió las condiciones para tratamiento por cánula de alto flujo, ofrecen un buen equilibrio entre la porción de oxigenoterapia y la comodidad en comparación de una ventilación mecánica invasiva. O también frente al escenario del uso de mascarilla de flujo alto, Venturi. Hay que tener en cuenta que Jean-Pierre en el 2015 menciona que la cánula nasal de alto flujo fue mejor tolerada frente a la ventilación no invasiva, lo que permitió una mejoría significativa y la oxigenación y taquipnia en comparación con las terapias estándares de oxígeno en los sujetos con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces,
Todos los estudios recalcan lo mismo, en las cuales que la cánula nasal de alto flujo mejora el confort, mejora el progreso, disminuye las enfermedades concomitantes y también las enfermedades oportunistas que se puedan dar por una oxigenación inadecuada. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios de oxigenoterapia cánula, con cánula nasal de alto flujo mejora los parámetros clínicos de una insuficiencia respiratoria aguda. El uso de la cánula de alto flujo conlleva una mejoría en la oxigenoterapia y el uso de cánula nasal de alto flujo está bien tolerada incluso durante periodos de tiempos prolongados. La tasa de éxito es elevada frente a lo que son los escenarios de un tratamiento con ventilación mecánica, ventilación no invasiva también. Contraindicaciones. Está totalmente en pacientes que tengan las vías nasales obstruidas, ya sea por una desviación de tabique, una hipertrofia del tabique, o también que hayan tenido algún proceso de trauma. Pacientes con traumatismo, cirugías nasofaringias, también van a haber contraindicaciones para poder utilizar este tipo de tratamiento. No está indicado en pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2. Los efectos secundarios son escasos y generalmente están relacionados con el uso prolongado. Como es propiamente el contacto de una sustancia irritativa, porque sabemos que el oxígeno a periodos prolongados genera un proceso irritativo, va a generar rinorrea o erosiones también nasales. La distensión abdominal se puede encontrar en algunos de los pacientes. Es más, genera tanto la distensión abdominal por el ingreso de aire al tubo digestivo que genera meteorismo. El uso de sondas nasogástricas debe individualizarse en función al paciente y al flujo utilizado. Con respecto a la condensación del agua y la obstrucción de las cánulas nasales, cuando se empleen los flujos bajos, y esto va a estar muy relacionado con el proceso de la humedificación. ¿Hay una persona que tiene su micro abierto? ¿Alguna duda? Correcto. Entonces, hablemos de barotrauma y neumotórax. Estos son más específicos en las personas, bueno, pacientes pediátricos o lactantes o neonatos con flujos elevados. Y se van a observar, perdón, ya. Y se van a observar que las cánulas se ocluyen completamente los orificios nasales. Ahora, las infecciones oportunistas que se están mencionando son poco frecuentes, pero lo que se encuentran en estos grupos etarios van a ser la sinusitis y la rinitis. Ahora, hablemos con respecto al manejo de oxigenoterapia en pacientes hospitalizados con un IRA tipo 1. Se encuentra un paciente con IRA con hipoxemia y una presión arterial del dióxido de carbono normal o bajo, se considera a tratar con cánula nasal o mascarilla facial. Si tiene buena respuesta clínica y tiene una saturación de oxígeno mayor o igual al 90% o una frecuencia respiratoria menor a 30 respiraciones por minuto, se debe continuar con esta terapia de una cánula nasal a bajo flujo o una mascarilla facial. En caso de que no hubiera una buena respuesta clínica, se inicia una oxigenoterapia con una cánula nasal de alto flujo. Y deberíamos ver que si continúa con una respuesta clínica favorable, se continúa el tratamiento. En caso de que no hubiera un manejo clínico adecuado, persiste la taquipnia, el distrés respiratorio y la saturación baja por debajo del 90%, la frecuencia respiratoria está por encima de 30 respiraciones por minuto y se eleva la presión de dióxido de carbono, se debería considerar ventilaciones no invasivas o intubación o ventilación mecánica invasiva. Eso sería con respecto a lo que es IRA y su manejo con oxigenoterapia. ¿Alguna duda, consulta? ¿Hay alguna duda o consulta, chicos, para poder abrirles el otro PPT que era con respecto a imágenes? O bueno, no es PPT, es la página de Radiopedia, para poder ver propiamente casos clínicos de radiografía
de, de cuadros de distrés respiratorio, cómo se ve un patrón de distrés respiratorio. Un momento que cargue, por favor. ¿Alguno de los participantes ha logrado obtener algún tipo de contacto con una persona que tenga distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria? ¿Sabe qué patrones o qué indicadores deberíamos buscar en el examen clínico? A ver, no. A ver, por favor, me dicen si se llega a observar en la pantalla compartida. Un momento, está cargando todavía lo que es la página de Radiopedia. Es muy interesante que ustedes puedan observar esta página, es de acceso gratuito y pueden encontrar aspectos de radiografía que pueden visualizarlo. Pues, por favor, ¿me pueden confirmar si se llega a visualizar la pantalla? No, profe, está bien. Y el QR. El QR nada más. Ya, ahora sí se llega a ver, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya, vamos a ver un cuadro, el primer caso, en la cual vamos a ver un fallo multiorgánico producto de sepsis de una persona de 50 años de género femenino. Vamos a observar, aquí solamente para poder identificar cómo son los patrones de afección a nivel de parénquima pulmonar. Encontramos que va a haber múltiples laceraciones a nivel de parénquima pulmonar, específicamente lobulares, de patrón o disposición heterogénea. Si ustedes llegasen a observar a una persona con este hallazgo imagenológico, ¿cómo presumirían que deberían encontrar a la persona con qué signo clínico, qué patrón respiratorio, cómo lo encontrarían ustedes? Si vemos a una persona con una gran afección pulmonar, usualmente se van a encontrar signos tales como taquipnea, una frecuencia respiratoria elevada, específicamente por encima de 30, cuando la afección es mayor al 30% del área pulmonar. Lo otro que van a encontrar, si hay un aumento de la frecuencia respiratoria, va a estar elevada la frecuencia cardíaca. Van a encontrar patrones taquicárdicos. Si están frente a un shock séptico, como mencionamos al inicio de la sesión anterior, un shock séptico vamos a encontrar o hipotensión o hipertensión, hipotermia o fiebre. Entonces, esos son los patrones que se van a encontrar con respecto a los casos. Continuemos con respecto a las imágenes de radiopedia. Veamos otro caso en los cuales vamos a encontrar a un paciente admitido en la unidad de cuidados intensivos con una fascitis necrotizante, un proceso de shock séptico, una falla renal y progresivamente tiene fallo respiratorio que requiere ventilación. El paciente tiene una edad de 65 años de género masculino. Como se puede observar en esta radiografía, ya sabemos que tiene un patrón respiratorio inadecuado. La característica de su radiografía es un infiltrado de característica difuso a nivel de ambos hemitórax pulmonares, patrones micronodulares de extensión a nivel apical, basal, no compromete la silueta cardíaca
y se puede observar como si hubiera un proceso de neumotórax. Bueno, no es neumotórax, esto es un artefacto. Entonces se observaría como si hubiera alteraciones a nivel del parénquima pulmonar únicamente. Lo que se encuentra es, para poder hacer la discusión, se caracteriza por un síndrome respiratorio agudo, por lo que viene a ser los hallazgos clínicos. El diagnóstico diferencial debería incluir un proceso de infección. Si estamos frente a una persona que tiene un patrón de un fallo respiratorio, un fallo renal, ¿qué presumiblemente qué tipo de infecciones podríamos encontrar en el árbol respiratorio, aparte de procesos de repente virales? ¿Alguna persona que desea intervenir? El síndrome respiratorio agudo va a estar asociado muy fácilmente o tiene mucha relación con procesos neumónicos, siendo los más caracterizados por procesos virales. Ahora, existen ciertas patologías, tales como el asma, tales como la tuberculosis, el EPOC, que también pueden estar asociados a procesos infecciosos virales, pero los procesos bacterianos también van a tener bastante relación. Para ello tenemos que saber que los patrones bacterianos van a ser unilaterales. Como se puede observar en la anterior tomo, la radiografía, el patrón de daño o afectación a nivel de la radiografía es bilateral. Entonces, esto es un patrón propiamente por una infección respiratoria viral. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar también? Si hay algún tipo de daño propiamente del sistema vascular al árbol bronquial, si existe algún tipo de edema, pero en la placa que vimos anteriormente no existe ningún tipo de borramiento de los ángulos costofrénicos ni costos cardíacos. Entonces no podríamos hablar de un proceso de edema. Y los diferenciales que deberían venir a nuestra cabeza para las causas de síndrome de respiratorio, un proceso de trauma, septicemia, un proceso de sepsis generalizada, la hipovolemia por un shock hipovolémico, un embolismo graso, lo que viene a ser en caso de, inhalación de gases en incendios, o aquí está lo que les menciono, la neumonía viral, que es lo que más fácil se puede encontrar en este tipo de patrones radiológicos. La pancreatitis también incluye este tipo de patrones radiológicos, pero tendría que venir con otra clínica, dolor abdominal, eh, hiporexia, náuseas, vómitos. Toxicidad por oxígeno también puede generar un patrón, así como se ve en la placa, pero tendría que mencionar el antecedente de ser uso crónico de oxigenoterapia de larga data. Y por último, tenemos a un paciente que se encuentra en unidad de cuidados intensivos 2 días posterior, en la cual presenta un patrón respiratorio inadecuado, a pesar que se le incrementa su fracción inspiratoria de oxígeno. Es un paciente de 30 a 35 años de género masculino, y aquí sí podemos observar que tiene un patrón de afectación heterogénea difusa, patrón micronodular, específicamente a nivel de las bases, de ambas bases. Se ve que los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos se ven borrados. Aquí pueden estar atribuibles a algún tipo de proceso de edema pulmonar. Se respetan la silueta cardíaca. Existe broncograma aéreo también, si es que lo pueden observar. Aquí donde se logra visualizar el cursor. Entonces, para tal caso, ¿qué es lo que debemos encontrar al siguiente? Para poder saber que es un paciente que fue tratado por un síndrome de distrés respiratorio agudo y que tiene una recuperación lenta. Han pasado 10 días en UCI y su despistaje con tratamiento endovenoso han requerido una intervención en el departamento de emergencia de alrededor de 1 hora. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Cómo se encuentra
los procesos de coagulación. Sabemos que cuando las personas se encuentran en un proceso estático, predisponen a poder generar trombos y esos trombos pueden embolizar muy fácilmente el árbol bronquial, generando un tromboembolismo pulmonar. Ahora hay que también tener en cuenta cómo están los patrones propiamente de las toxicidades, ya sea por fármacos, por el oxígeno, y algunos medicamentos también pueden generar nefrotoxicidad, y esta nefrotoxicidad, al no tener un tratamiento adecuado, pueda generar algún deterioro a nivel cardiovascular, y esto generar también predisposición de trombos y volver a incurrir en la afectación de un tromboembolismo pulmonar. Eso sería con respecto a las partes de imágenes que quería presentarles para que vean cómo son los patrones de radiografía en un síndrome de distrés respiratorio agudo. Un momento, por favor, que cargue la página de YouTube. Uy, ¿qué me carga? Un momento, por favor. Un momento, por favor, no sé lo que sucede, que no me deja cargar el internet. Creo que no había puesto bien la cámara y no me estaban escuchando. Vamos a repetir. Esto es con respecto a la dificultad respiratoria, un distrés respiratorio en grupo pediátrico. Me gustaría, por favor, que puedan observar y ver qué es lo que qué es lo que se encuentra y cuáles son los signos de alarma que deberíamos de tener en cuenta. En esa primera porción del video o segmento del video, ¿qué se detalla? ¿Qué sección muscular se está utilizando? ¿Qué podemos replicar de la respiración? Maestro, no se ve nada. ¿No? A ver, nuevamente. ¿Ahí se ve? No se quedó cargando. Hoy está cargando todavía. ¿Se llegó a ver lo que es el aleteo nasal? Yo no puedo visualizar, doctor. Solamente se ve que está cargando. A ver, un momento, por favor. ¿Qué es lo que está sucediendo? El siguiente video podrán observar niños y niños pequeños. Se escucha, pero no se visualiza nada. Entonces, A ver, vuelvo otra vez a compartir. De repente estoy compartiendo mal. Un momento, disculpen las molestias. A ver, retornemos.
En el siguiente video podrán observar claramente cómo las fosas nasales se expanden. ¿Cuál? O sea, no se visualiza nada, pero sí se escucha. ¿Por qué no se visualiza? ¿Qué estoy haciendo? A ver, un momento, por favor. De repente no está bien. ¿Se llega a ver ahora? Profesor, igual sí. No se visualiza nada. Ya. Eh, Ahora en la pantalla está apareciendo un video en pausa, ¿verdad? Ahora sí, maestro. Ahora se visualiza el video. En el siguiente Sí, doctor. video podrán observar claramente cómo las fosas nasales se expanden. Hasta esa porción, ¿llegaron a observar lo que es el aleteo nasal? ¿Lo puede repetir, un favor, doctor? Correcto. Un momento, por favor. En el siguiente video podrán observar claramente cómo las fosas nasales se expanden. Llegan a ver cómo se aperturan las fosas nasales, hace un movimiento como que de jadeo, el paciente pediátrico levanta la cabeza como intentando ayudar que permeabilice mayor el diámetro de las fosas nasales. ¿Eso llegaron a observarlo? Sí, doctor. Continuemos entonces con respecto a todos los signos que vamos a ver en una dificultad respiratoria en pacientes pediátricos. Taquipnea se define como el aumento de la frecuencia. Aquí dos ejemplos de taquipnea. Contando el número de respiraciones por minuto que este niño presenta, concluimos claramente que hay una frecuencia superior a la esperada, más de 60 respiraciones por minuto. En esa porción del video, aparte de ver la taquipnea, que es la respiración acelerada por encima de 30, en este caso es un paciente ya de aproximadamente 6, 7 años, o sea, debería ser por encima de 30 respiraciones por minuto. Pero también ven cómo está el patrón respiratorio, respeta el movimiento tóraco-abdominal, que es lo que ustedes han podido observar en el video. ¿Me escuchan? Chicos, otra vez me gusta ver, no creo.
Chicos, ¿están ahí? ¿Me logran escuchar? ¿Han escuchado el video? Lo que les he Se le comentado con escucha respecto al patrón borroso, respiratorio. doctor. Entrecortado. Profesor, ¿puede repetirlo, por favor? Me gustaría que acá logren observar, aparte de la frecuencia respiratoria Aquí dos elevada, ejemplos. perdón, voy a cortar el sonido del video. Aparte de tener una frecuencia respiratoria alta que se puede observar, además también, aunque el video sea de mala calidad, podemos ver el uso de musculatura accesoria. Miren acá está cómo es el tiraje intercostal. Y el patrón respiratorio no respeta el patrón tóraco-abdominal, sino que miren esa predominio abdominal y después viene torácico. ¿Se logra apreciar todo lo que acabo de mencionar? Sí. Entonces, ya hemos visto dos patrones, ¿no? El patrón del aleteo nasal, la taquimia, que sabemos la frecuencia respiratoria elevada, aparte del uso de musculatura accesoria, acá solamente podemos observar el tiraje intercostal, que es propiamente el uso de la musculatura de los intercostal externo. Acá también, si se pudiese apreciar la región del cuello, ¿qué es lo que lograrían observar si es que ya están también utilizando los intercostales externos? ¿Cómo estaría el músculo esternocleidomastoideo? ¿Habría o no habría uso de este tipo de musculatura? Se usaría el músculo esternocleidomastoideo. Porque a la par de que están queriendo elevarse las costillas para permitir una mayor captación de oxígeno, el esternocleidomastoideo junto con los escalones lo que va a querer generar es que el diámetro de arriba hacia abajo aumentarle sus diámetros anteroposteriores y transversos a su vez también. Entonces veamos aquí también como es en pacientes más pequeños, perdón, como el patrón respiratorio es totalmente disociado, ¿no? Y aparte también el movimiento de la parte sifoides. Vuelvo otra vez a repetirlo. Miren cómo está el patrón respiratorio. Perdón, ahí está. Es más de patrón abdominal que torácico. Ahora veamos uno que es propiamente el tiraje intercostal. ¿Se llega a visualizar el tiraje intercostal? Sí, doctor. Entonces, a la par vamos a ver que está en todos los grupos etarios y no importa si está en una condición de nutrición adecuada, desnutrición o obesidad, cuando es la necesidad de uso de musculatura accesoria se van a poder apreciar fácilmente. Y esto ya es en un adulto. Esfuerzo respiratorio de todos los músculos y Aquí sí tenemos la posibilidad de observar la región del cuello. Vemos cómo se intenta elevar el esternocleidomastoideo de la porción clavicular y del esternón para poder aumentar el diámetro tanto de la región cefalocaudal, los esternocleidomastoideos y vamos a ver también ahora lo que es el tiraje subcostal.